Tras la reciente llegada al poder de Petro, hay muchas personas que les cuesta realmente ver un símil entre lo que ha sido el proyecto revolucionario, el proyecto bolivariano, hay quienes los llaman castrochavista, etcétera, con lo que ha sido el gobierno de Petro y todos estos gobiernos de izquierda en la región que van a tener algo en común, de lo cual vamos a hablar un poco más adelante, y que es la columna vertebral de todos estos procesos, la forma en la que utilizan la forma de gobierno, la democracia que tenemos en Latinoamérica, para mantenerse en el poder y al mismo tiempo banalizar, desvirtuar, digamos, debilitar hasta someter cualquier acción política ciudadana o de una verdadera oposición, que en este caso la llamaremos la resistencia. En cuanto a lo ideológico, es una realidad que Petro forma parte de toda esta movida, de todo esto que se ha denominado el progresismo o la Agenda 2030. También hay diferentes formas de llamarlo, dependiendo de cómo usted vea la cuestión. Pero algo que sí es verdad es que él forma parte de toda esta movida que busca pues atacar el ámbito cultural regional para llevarlo a un proceso de globalismo, que no es lo mismo que la globalización, y eso es muy importante de aclarar, ya lo hablaremos en otro momento. Por ahora vamos a dejar este tema de lado para enfocarnos en 5 puntos fundamentales que tienen que ver estrictamente con la forma del gobierno y la manipulación o la instrumentalización del Estado para lograr hacer la hegemonía del socialismo a través del proceso de la democracia. Antes de que Petro logre convertir a Colombia en un bastión de la droga internacional y cualquier proyecto que tenga relación con sus financistas globalistas de la élite mundial, lo que tenemos que tener en cuenta es qué debe hacer Petro dentro del país, qué debe hacer para poder lograr tomar el control definitivo y al mismo tiempo permitirse esa gobernabilidad que le pues abra las puertas a todas estas ideas y a todas estas fuerzas prácticamente invasoras, que es lo mismo que nos ha pasado en Venezuela, que es lo mismo que ha pasado en Nicaragua, en Argentina, y vamos a explicar cada una de estas 5 cuestiones de la forma más sencilla para que todo el mundo sea capaz de observar cómo va pasando esto a su alrededor y entienda hacia dónde se le conduce. El primer proceso que se debe cumplir es la polarización a través de la creación de un enemigo interno. La creación de un enemigo interno es algo que va a permitir que la discusión, que la opinión pública se lleve sobre otros temas y se polarice en una lucha político-partidista, donde de alguna manera lo que verdaderamente va a importar va a ser dónde se aglutina mayor fuerza política con una representación político-partidista, más allá de los intereses o más allá de las necesidades regionales. Esto pues es fundamental porque esto va a distraer de los asuntos que se discuten dentro de la cúpula política a las personas, pues las va a tener entretenidas en una disputa que simplemente no es lo que verdaderamente se discute a nivel político. El segundo paso, absolutamente necesario y que Petro no ha intentado ocultar de ninguna manera, es el consenso dentro de lo político. El consenso dentro de lo político hace que las personas dejen de ser representadas y que los intereses político-partidistas sean los que decidan las cuestiones. Esto a veces es un poco difícil de entender porque se hace creer que dentro de un sistema representativo, si todos se ponen de acuerdo, pues solucionan mucho más fácil. Pero la verdad es que esto elimina el control que tienen los ciudadanos y la representatividad que deben tener en los políticos, pues los políticos son quienes toman las decisiones en ese consenso. Eso pues es tremendamente grave y elimina el fundamental principio de la democracia, que es la electividad y la representatividad. El tercer paso es la implementación de políticas sociales, pero no simplemente como un arma populista para ganarse reelecciones y votos, sino también desde la perspectiva del punto número 1,
de ese conflicto, esa dialéctica de mentira que se genera con el enemigo interno, para que de esta manera la gente valide como una necesidad, se transforme de esa forma en víctima y decida entonces, ok, sí, yo merezco esto, merezco que me den porque antes me maltrataron, porque el otro me maltrata, porque antes hubo... Y se va creando ese proceso de victimización y de resentimiento que va a ser fundamental porque va a poner en duda el proceso de toma de decisión de la sociedad cuando se trate de reemplazar ese gobierno que sembró en la gente la necesidad de protección, de cuidarles de algo, ¿no? El cuarto paso sería sin duda alguna el debilitamiento de las Fuerzas Armadas. En Venezuela, pues fue un proceso mucho más rápido, fue mucho más sencillo también, entendiendo que Chávez tenía pues un rango militar, venía de la academia militar y dejaba ver que la academia militar ya había sido infiltrada desde hace mucho tiempo. En el caso colombiano, pues de repente sea un poco más lento. Hay muchos militares patriotas, hay una formación militar que se ha mantenido con cierta tradición y Petro no es representante de esa institución a ningún nivel. Pero eso no quiere decir que no haya otros mecanismos que se hayan probado y que se han probado también en Venezuela, como decimos nosotros popularmente, encochinar, mojarle las manos, meter en asuntos turbios y corruptos a los militares para que de esa forma vayan apartando a quienes se opongan a ese tipo de negocios y vayan así creando estos estamentos corruptos donde se enclaustra el poder y que son quienes defienden el poder desde las Fuerzas Armadas. Colombia ahorita tiene que resistirse a ese proceso y tiene que entenderse claramente que también hay un rol ciudadano que alcanza las decisiones y la forma en la que los militares reaccionan a este proceso de infiltración, al apoyo que se les da, la forma en la que se les trata, la forma en la que se ve la responsabilidad y el trabajo que tienen a la hora de defender la república y la libertad. Todo eso debe ser tomado en consideración y debe ser enaltecido, debe ser respetado y debe ser valorado por todos los ciudadanos en pro justamente de conservar la estabilidad y la libertad del país. El punto número 5 sería entonces la creación de su oposición. Una oposición a medida. Hace algunos días atrás vimos que el expresidente Álvaro Uribe dijo que había que dejar de estigmatizar el gobierno de Petro, que no se podía prever o adelantarse a las cuestiones. Y esto es muy lamentable porque la creación de una oposición a medida es lo que va a facilitar la instrumentalización del sistema democrático para mantener a la gente en una especie de paradigma, en un pensamiento constante y repetitivo que no les permite ver otra forma de salir del sistema que de la forma en la que el sistema realmente se mantiene, es decir, a través de un juego democrático en el que divide, como explicábamos en los puntos anteriores, polariza a la sociedad y le hace creer a las personas que no vale la pena luchar en grupos orgánicos, no vale la pena buscar ser representado por sí mismo ni superar a las fuerzas políticas, sino que lo que realmente importa es formar parte de esas dos fuerzas políticas que se baten en duelo de una forma totalmente ficticia bajo un esquema que respeta esas reglas que terminan siendo las que realmente someten a la sociedad. Votos que no son votos, como lo hemos visto en Venezuela, procesos de legitimación que incluso la justicia internacional se ve obligada a apartar o a quitar de cualquier estatus criminal a un político que pues su propio sistema reconozca como tal. Entonces, la creación de una oposición a medida es algo que en Colombia estamos viendo también de manera descarada. Muchísimos partidos que en algún momento empezaron siendo oposición ya están dispuestos a formar parte del gobierno, como dicen ellos o como pues les sale de la mentira decir que simplemente es para facilitar las cosas, para tomar decisiones y ya lo dijimos en el punto número 2, el consenso es fundamental
Y eso es lo que ellos están haciendo. Están poniéndose todos en una sola línea para poder tomar las decisiones que les favorezcan y lo que le convenga a la gente pasa a un segundo plano. Esto es muy delicado y es muy importante porque si no se logra entender realmente que van a intentar polarizarnos, van a intentar obligarnos a formar parte de un grupo político que ya están en acuerdos previo a lo interno, nunca vamos a poder entonces crear realmente las fuerzas políticas que estén dispuestas a enfrentar a el régimen de partidos que se va a formar. Es importante entender que estos 5 puntos conducen a la sociedad a una especie de desesperanza. Formar parte o intentar formar parte de estos procesos o dejarse llevar por ellos realmente lo que hace es victimizar a la sociedad, victimizar a las personas y hacerles ver que no vale la pena discutir, que no vale la pena volver a luchar, porque la discusión está dentro de las fuerzas políticas, está en cuestiones donde los ciudadanos no pueden interceder, y eso es lo que están buscando. Ese sentimiento, ese proceso de desesperanza, sumado a un proceso de incertidumbre, de caos, de miseria planificada, como es el caso venezolano, por ejemplo, lo que hace es alienar completamente a la sociedad de los procesos políticos y pues hacerlos instrumentos ciegos de su propia destrucción, como diría el Libertador. Yo creo que en este punto lo que nosotros necesitamos empezar a entender es que estos mecanismos ya se han utilizado demasiado. Esto ya no puede seguir siendo una treta definitiva, no puede seguir siendo la única manera en la que dominan a la sociedad y que nosotros nos veamos atrapados una y otra vez en un conflicto digamos político, desde esa idea democrática, desde la idea de que no se puede hacer nada más que polarizarse o pertenecer a un partido político. Esto es una especie de chantaje. Nuestras sociedades tienen que superar esto y vamos a hablar rápidamente de algunas cosas que tenemos que empezar a hacer desde ya. No solamente en Colombia, que hoy lo estamos tomando como referente y que estamos hablando un poco del proceso que se está dando a una velocidad increíble, sino también en todos los países de Latinoamérica donde estos 5 elementos que expliqué anteriormente se ven claramente, donde se identifica esa creación de una falsa oposición, donde se identifica también ese juego político en lo interno de las fuerzas políticas y donde también cumplen un rol fundamental sin duda alguna los medios de comunicación. Esto es muy importante, es una de las razones por las cuales he decidido que hay que hacer estos videos, que hay que buscar estos espacios, que hay que tratar de mantener esa claridad dentro de las formas de lucha y de la actividad política humana que al final termina siendo algo natural en nosotros. Todo lo que expliqué anteriormente tiene forma de contrarrestarse. Hay muchas personas que han hablado de esto, hay personas bastante antiguas como Toriu, hay personas como Jim Sharp, que su libro se hizo muy popular durante las protestas de Ucrania en el 2014, etcétera, y todo este tema de las revoluciones de colores y tal. Esto es muy importante tenerlo en consideración porque va a ser la forma en la que nosotros vamos a contrarrestar de acuerdo a nuestra situación regional, de acuerdo a lo que tengamos, de acuerdo a lo que podamos usar, a nuestros recursos, para defendernos de este proceso. En el caso colombiano, pues realmente hay bastantes dificultades, hay la necesidad de fortalecer la idea, el núcleo, el pensamiento de la resistencia, que va a ser la disidencia, la oposición a la oposición. Recuerden que ya se está gestando una nueva oposición, lo mismo que se hizo en Venezuela desde hace muchísimo tiempo, etcétera. Una oposición a la medida del gobierno de turno, ¿no? De estos tipos, del socialismo y la cuestión. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros? ¿Cómo hacemos nosotros para empezar a blindarnos contra esta estrategia? Lo primero que debemos hacer, lo primero es
crear una fuerza moral. Tenemos que confiar en los jóvenes, tenemos que confiar en la nueva generación y tenemos que darle, transmitirle los mecanismos, la formación, el entendimiento, la claridad para ver una cosmovisión mucho más amplia de todo lo que está sucediendo y que participen y que aporten a lo que va a ser toda esta lucha que pues inevitablemente van a tener todos los países. En este caso no hablo de Colombia nada más, hablo de todos los países donde esta estrategia de los 5 puntos que expliqué antes está puesta en marcha. Entonces, lo primero es fortalecer esa reserva moral. Y cuando decimos una reserva moral no estamos hablando de nacionalismo, ni ultraconservadores, ni cuestiones, etcétera, ¿no? Estamos hablando es de ciudadanos patriotas, de jóvenes que entiendan que desde el poder político lo que se debe buscar es el bienestar de la nación antes que todo, y que para que pueda haber bienestar en la nación pues tiene que haber consonancia con las ideas nacionales, con las tradiciones nacionales y pues obviamente con el poder y con los intereses internacionales del país. Lo segundo que tenemos que hacer, y esto es muy, muy importante, ya lo decía cuando hablaba sobre el tema del debilitamiento militar, tenemos que buscar esa fuerza militar, esa fuerza armada patriota, tenemos que enaltecer su rol, su labor, tenemos que saber que son nuestros aliados y ellos tienen que sentir que la sociedad confía en ellos y no que se les repudia, no que se les ataca ni que se les culpa porque no puedan actuar de buenas a primeras, sino que pues está buscándose ese apoyo, ese consenso entre una sociedad civil despierta, entre personas conscientes y militares que entienden y que van a ser una forma de coerción, una forma de defensa de los intereses nacionales. Eso es lo segundo y lo más importante en ese ámbito, en relación a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas públicas. Lo tercero, pues ya vendría siendo la activación, si se quiere así, de la sociedad, ¿no? Crear esas células y buscar permear dentro de las fuerzas políticas, dentro de la oligarquía, dentro de los grupos de interés social, dentro del ámbito cultural, buscar entrar ahí para poder no solamente cambiar los ideales que se van a transmitir desde el poder con intención de manipular y someter, sino fortalecer lo que ya había, fortalecer lo que abrió paso a ese cambio y al mismo tiempo transformarlo para que sea una genuina expresión de los intereses nacionales y pues no sea tampoco una negación o un agravio o un conflicto directo contra las cosas que se están expresando pues en todos esos ámbitos que definitivamente, y es innegable, esto hay que tenerlo clarísimo, todas estas personas, todos los socialismos, toda esta gente llega al poder porque hay gente que vota por ellos y hay gente que les obedece. Cuando nosotros hablamos de la desobediencia civil, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, en casos como explica Gene Sharp en su libro de la dictadura a la democracia, de pasar a un proceso de desobediencia civil a un proceso de resistencia, nos olvidamos de algo que dice Giorgio Agamben, un italiano fundamental para poder entender procesos políticos, lecturas recomendadísimas. Voy a tratar de dejárselos acá para que tengan acceso también a esa bibliografía, puedan descargarla y leer. Es que la única forma de hacer posible que cese el mando dentro de este sistema, dentro de nuestro sistema, es que nosotros permeemos, que nosotros logremos llegar a todas las instituciones y tengamos un grado de influencia ahí, tengamos una claridad en cuanto al tema cultural, no busquemos formar parte de la estructura que ellos están creando a razón de intereses, de facilidad, sino que realmente estemos dispuestos a entrar ahí y resistir y combatir esa estructura hasta poder cesar el mando definitivamente, que no haya nadie quien lo obedezca.
Como decía antes, hay muchos mecanismos, hay muchas formas en las que se puede ir organizando, en la que se puede ir gestando una fuerza de resistencia frente a esto. Lo primero tiene que ser pues la voluntad. Yo creo que si nosotros no tenemos voluntad, si nosotros seguimos pensando o estamos atrapados dentro de esa idea de que los políticos y su representación son quienes nos van a sacar del problema, nunca vamos a iniciar el primer paso. Si bien es necesario, absolutamente necesario, que la política tenga un representante, que haya quien, una vez cesado el mando del régimen, tome el mando en representación de los ciudadanos, eso solo será posible si cumplimos con los tres pasos fundamentales en el tema organizativo: una reserva moral, una defensa de las Fuerzas Armadas patriotas y definitivamente vulnerar, entrar en las instituciones, no dejárselas, no apartarse, no decir no porque las universidades públicas son socialistas, porque tal, no, todas las instituciones tienen ciudadanos patriotas y tienen personas que por alguna razón u otra creen en el sistema o han decidido darle un voto de confianza. No podemos permitir que esas personas se pierdan, que se transformen en enemigos sin razón y gente pues buena, útil, simplemente sea instrumentalizada por el mal. Es tiempo de que nosotros en todos nuestros países empecemos a prestar un poco de atención a esto, empecemos a darnos cuenta de que tenemos una obligación como ciudadanos, de que no solamente las fuerzas políticas y los sistemas políticos tienen que encargarse de esto, porque eso es lo que quieren que crean. Quieren que creas que no hay otra forma de luchar, que no hay otra forma de enfrentar el asunto, sino simplemente sometiéndose a lo que nos están poniendo sobre la mesa. No podemos caer en esto. Es necesario que en cada uno de nuestros países y que todas las personas que saben que sus países pueden conducirse a un proceso como este, tomen la decisión de actuar, de organizarse, de ser ciudadanos y de pues asumir la responsabilidad de buscar una solución, así como formamos parte de la creación del problema, a veces por obra, a veces por omisión. Esto ha sido todo el video de hoy. Espero que realmente lo disfruten, espero que lo puedan ver, que puedan sacar buena información de esto, que les sea útil. Próximamente, pues obvio estamos aquí probando esto, vamos a irlo mejorando, vamos a ir creando mejores herramientas para que puedan ser utilizadas y sean todos ustedes unos legionarios de sus países, aprendan realmente a defender la libertad. Con ustedes, Romano en Resistencia, les dejo todo este material acá. Gracias por acompañarnos y como siempre decimos, libertad o nada.